Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía Medianoche que se transmite desde Canal del Sur los días sábados a las 23 horas, domingo 13 y 20 horas, lunes 21 a 30 horas después del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube, Canal del Sur. Ahí tienen que, Canal del Sur Ancud, ahí tienen que buscar todos los programas del canal, ¿ya?, que son muy interesantes además. Bueno, en esta instancia, con nuestro querido amigo Carlos Cabello y Jorge Carrasco, vamos a tener una íntima conversación, porque en el mes de agosto estamos cumpliendo un nuevo año más de vida, y vamos a hacer un pequeño recuento y vamos a conversar temas de la actualidad que están, ¿no es cierto?, incidiendo en lo que nos pertenece en el diario vivir. Así que, estimado Carlos, tú comienzas con el diálogo. Bueno, nuevamente estamos en las casas de nuestros queridos televidentes y en esta oportunidad, como dice Boris, queremos hacer un recuento de algunos hechos importantes que hemos dado a conocer a través de los entrevistadores. No quiere decir que algunos temas que hemos dejado afuera en esta revisión no hayan sido tan importantes, claro, lo han sido todos, pero el tiempo siempre en televisión nos obliga a resumir algunas cosas. Así es. Y en uno de estos puntos es interesante destacar lo sucedido con el vertimiento de salmones frente... Sí, se puede llamar de varios, o sea, se puede analizar, claro, de varios puntos. Exacto. Lo sucedido a la altura de Carelmapu, no, de Calbuco. No, a la altura de Calbuco, yeah, en los temporales que hubo hace poco tiempo, sí, las estructuras de la salmonicultura de ahí realizada por Marine Harvest, sufrieron la culpa a otra sí, empresa, y eso es grave, ¿eh? Sí. Sufrieron graves daños, yeah, por el temporal de vientos que vinieron del este, yeah, y estos daños produjeron un escape bastante enorme de salmones, sí, que se hablaba de una cifra de hasta 600.000 ejemplares. Ahora, esto es grave por varias situaciones, porque en primer lugar la empresa, a pesar de tener y de decir que tenían las construcciones adecuadas para todo tipo de contingencias ambientales, resultó que esto no era efectivo, porque lo que sucedió en esa oportunidad fue que las condiciones climáticas destruyeron prácticamente gran parte de la estructura de la salmonicultura, y producto de esta destrucción fueron liberados o escaparon al medio ambiente esa cantidad enorme de salmones. Claro. Y eso refleja, como digo, que muchas veces estas grandes instituciones, porque esta es una institución de origen extranjero, que tiene sus capitales extranjeros, Noruega, no cumplen a veces con los requisitos nacionales, y por otro lado las entidades del Estado a veces no fiscalizan como debiera hacerlo todo este tipo de acciones y construcciones y reglamentos que hay en torno a la salmonicultura. Claro. Ahora, ¿qué impacto ha ocurrido en relación a esto? Uno de los grandes impactos es el deterioro o la destrucción del sistema ecológico de las aguas de nuestra región, porque no sabemos cuál es el impacto dentro de la cadena trófica de estos salmones que no han sido capturados o recapturados en el volumen que normalmente se dice. Hay una gran cantidad de salmones que han quedado en la vida libre y de los cuales no sabemos qué es lo que están haciendo en estos ecosistemas. Claro. Ese es uno de los puntos. Carlos, hay bueno, tú eres la voz profesional acá. No tanto, pero incluso esto... pero esto ha salido en los diarios, todos estos datos han sido dados a conocer a la luz pública. Sí, pero tú hace muchos años que trabajas en este tema. Así yo he leído mucho. ¿No? Sí. Así que, mira, lo que yo te quería preguntar era lo siguiente. Independiente y desgraciadamente... Bueno, disculpa, lo que podemos hacer ahora es que el entrevistado va a ser
Podría ser. No, pero claro. el tema no solamente es necesario centrarlo Claro. en la salmicultura, sino tener una visión de lo que ha sido nuestro programa Exactamente. en casi estos 3 años, como tú señalabas. Así es. Pero es muy interesante lo que estás comentando. Pero bueno, retomemos. El daño, aparte del daño ecológico que puede producir, ¿ya? Y que está produciendo, y todas las noticias que salieron en las redes sociales, a mí me llama la atención primero que la empresa haya salido públicamente a solicitar que la gente no consumiera ese salmón, ¿ya? Porque estaba con antibióticos y remedios que se le inyectan a estos peces antes de ser procesados, ¿ya? Pero después empezaron a ofrecer dinero por salmón capturado. capturado. Claro, porque ahí hay un dato muy curioso que se presenta también en otro tipo de crianza de animales o peces o recursos de este tipo, cuando son liberados por accidente al medio ambiente. Las empresas dicen que esos salmones les pertenecen a ellos. Claro. Y por lo tanto el pescador artesanal que puede capturar está cometiendo un delito porque estaría, entre comillas, robando esos salmones. Claro. Cuando el problema es al revés. Debería haber una indemnización hacia el medio ambiente, representado por los pescadores artesanales y por también la pesca de mayor envergadura. Porque esos salmones están produciendo un daño que es desconocido hasta el momento. Entonces la empresa debería, diríamos decir, bonificar la captura de estos salmones y no presentarse como que estos salmones son de ellos. Claro. Cuando ya llegado a la vida libre pasan a ser, yo diría, del ecosistema natural. Claro. Y no podría la empresa decir, no, estos salmones son míos, devuélvanmelo. O nosotros le vamos a aplicar una sanción si los encontramos vendiendo estos salmones. Esa es una situación bastante contradictoria. Carlos, ¿qué se sabe hasta el momento de cómo esto se mezcla esta especie de salmón con el resto de las especies marinas? Porque por lo menos se sabe algo que es como muy devorador de las distintas especies. Es un predador muy agresivo. Ahora, lo que se sabe yo diría que es cero. No hay estudios profundos que realmente determinen el impacto que tienen estos salmones, que como digo son un predador muy grande sobre la pesca o sobre los peces naturales que tenemos en nuestros ambientes. Pero nosotros podemos deducir que si la empresa salmonera está pidiendo que se recapturen los salmones es porque puede provocar un daño al ecosistema. Esa es una de las ideas, pero no se sabe cuál es el daño. Ahora, el porcentaje de recaptura que ha habido es ínfimo, en relación al gran volumen de peces que fueron liberados o que fueron accidentalmente llevados al medio ambiente. Se dan cifras de recaptura, pero nunca va a ser un porcentaje que impida el daño de estos salmones. Claro. Sí, porque si esto se produjo con un muy mal tiempo en el sector, ¿cómo determinar exactamente cuándo empezó la fuga de estos peces? Claro, exactamente. Ya, a la hora que el humano se dio cuenta de esto, ya andaban como no muy cerca del lugar de origen. Claro. ¿A dónde van estos salmones? Claro. Se ha dicho también que el periodo de crecimiento en que estaban estos cultivos daba por sentado que eran elementos juveniles que no podrían tener un desarrollo hacia adultos por encontrarse en ambientes que no son los adecuados para ellos. Ese es un argumento que se ha dado con mucha fuerza por algunos científicos, pero eso tampoco está demostrado, es una teoría, que esos salmones no podrían vivir mucho tiempo en el medio ambiente porque su etapa de crecimiento no les permitiría llegar digamos, adultos y poder tener una actividad ya más de adultos, ser predadores, y tampoco se sabe hacia dónde fueron. Sí, claro. La otra posición de algunos científicos que señalaba que no era cierto que si la gente lo consumía, si lo consumía el ser humano, iba a tener problemas de salud.
porque era un consumo eventual y esporádico. Claro. Y además que el salmón habría estado casi listo para ser procesado, para ser cosechado. Entonces hay varias aristas que, como bien dice Carlos, no se sabe si son ciertas o no, pero de que la gente, los que alcanzaron a pescar estos salmones, los vendieron y la gente los compró. Claro, sí. Y Ha ya llegado al mercado más de alguien habitual. conocido tiene que haber consumido este salmón. Claro, también se dice que los antibióticos que se habían aplicado ya habían pasado de su efecto, digamos que los salmones ya estaban libres de estos antibióticos o tenían cantidades muy mínimas que no podrían alterar el ciclo que se llama de esto de la resistencia a los antibióticos, es decir, la resistencia de bacterias a estos antibióticos que en algún momento pueden pasar a infectar poblaciones humanas, Claro. a los cuales el antibiótico ya no tendría el efecto porque las bacterias han sido resistentes por el gran volumen de antibióticos que se ha aplicado. Ya. También se dice que el volumen ya está dentro de los parámetros permitidos, pero eso tampoco está muy Demostrado. está muy demostrado, y viendo la actitud que han tenido los salmoneros, muchas veces uno no puede creer lo que ellos afirman. Ahora, otra cosa desde el ámbito del consumo y económico. No sé si ustedes percibieron que el salmón haya bajado su precio. Precisamente porque la oferta... Fue la misma, ¿no? Oferta y la demanda. Porque el salmón se está ofreciendo al mismo precio. Entonces no incidió cero en el consumo familiar el probar salmón a los que les gusta el salmón, digamos, en esta oportunidad. Era más, Sí. la empresa se esmeró en proteger un producto que tenía que cosechar, pienso yo. Claro. Y se le fue de las manos, ¿no? Yo quisiera traer el recuerdo de los primeros programas donde tuvimos una entrevista vía teléfono a Felipe Cabello, experto en este tema, Claro, y por él el tema con de los fuertes antibióticos. críticas también a la industria salmonera, porque efectivamente esa gran cantidad de medicamentos que se le aplican a los salmones puede afectar la vida humana, porque la cantidad de antibióticos que se le colocan acá en Chile es muy superior a lo que, por ejemplo, se hace en países como Noruega o que son grandes exportadores de salmones. Entonces, yo recuerdo que había una fuerte crítica de Felipe Cabello, experto en el tema, a la industria salmonera en Chile. Así es. Claro, en ese sentido es así, o sea, hay todo un proceso biológico ya demostrado que cuando hay una gran cantidad de antibióticos vertidos al medio, bacterias que existen en el medio se vuelven resistentes a esos antibióticos por un efecto genético. Y esos antibióticos son también usados en salud pública. Pero si ya hay bacterias resistentes a estos antibióticos, va a haber enfermedades que no van a poder ser curadas. Claro. Y ese es un peligro grave para la salud pública, que como dices tú también se ha visto y se ha ponderado en el extranjero, y los niveles de antibióticos que ellos emplean son muy por debajo de los que empleamos aquí nosotros. Claro, son muy superiores los Y nuestros. lo otro es que estas empresas vienen de estos países. Claro. O sea, Exacto. hacen aquí Lo que ellos no hacen en su origen. en su propio país. Claro. Y yo ¿Qué creo, hace? Boris y Carlos, que habría que preguntarse por qué se le aplica tanto antibiótico acá en Chile a estos salmones. ¿Es porque nos adaptan entonces nuestras aguas? No, el problema es que hay una bacteria que no me acuerdo en este momento el nombre, que es muy dañina para los salmones. Ya, Entonces produce mortalidad. correcto. Y por un problema de economía, entonces se aplican estas grandes cantidades de antibióticos para disminuir el efecto de esta bacteria. Esa es una de las causas de la gran aplicación. Ya. Y esta bacteria se produce ¿no será por la gran masa que supera tal vez la cantidad propia claro, que deben tener? existe en el medio, y no solo es una, son varias especies de bacterias. Y una crítica que se hace también es que las balsas tienen una densidad mayor de lo que es aceptado desde el punto de vista, diríamos, biológico. Ya, Y hay un hacinamiento de individuos, lo que facilita que estas bacterias produzcan
un mayor daño. Correcto. Se produce la chilena entonces. Claro. En el Nosotros interior. aguantamos de todas cosas, y no solamente esto en el recurso de la salmonicultura. Claro, Existe la utilización de varios recursos naturales que no cumplen las leyes de nuestro país, y los entes fiscalizadores Hay que tirarle las orejas. no tienen los recursos económicos Nos suficientes. tiramos la oreja entonces. Yo diría que la persona individual en un sector que tiene que fiscalizar no tiene los recursos necesarios para hacer esta fiscalización. Hay un dato curioso que yo supe en una oportunidad, que en una de las fiscalizaciones el grupo de personas del servicio público que tenía que hacerlo ya. no tenía la embarcación suficiente para llegar al cultivo que tenía que fiscalizar. Entonces usaron una fiscalización de la empresa. Y eso no puede ser. No puede ser, exactamente, porque el Estado la parte- chileno no le entrega los recursos a los servicios Claro. fiscalizadores. Po. Y los que van a ser fiscalizados incluso saben antes que van a llegar los fiscalizadores, porque tienen que pasarle la embarcación que es propia de ellos. Claro, Eso es gravísimo. así es. ¿Cómo esos organismos fiscalizadores van a efectuar su pega si no tienen los recursos? Exactamente. Y a veces, como te digo yo, los que van a ser fiscalizados saben la fecha exacta y la hora exacta en que van a llegar las personas fiscalizadoras, y pueden corregir en ese momento muchas de las fallas que tienen y que deberían ser, digamos, castigadas o dadas a conocer a niveles superiores por los fiscalizadores. Claro, exactamente. Siguiendo la línea Pero que tú... sí, dime. no, de que deberíamos incluso abarcar otros temas para que no Sí. centremos tanto, que la salmonicultura es un problema importante. Sí, Y muchas veces hemos invitado a gente aquí que no no ha querido venir. ha pues. querido venir, Claro, porque hablan de que hay mucha secretismo, que los procesos que ellos hacen pueden ser el conocimiento adquirido por otras empresas, entonces ellos no pueden hablar. No, claro, Claro. demostrar qué es lo que ocurre, los procedimientos que usan, etcétera. Eso Pero es... al respecto, perdón, Sí. en nuestro programa igual hemos enfocado harto este tema, porque el recordado Felipe Cabello, que ha estado Sí. presente, ¿cierto? Aunque a larga distancia. Hemos tenido a Pablo Yarzo también por el tema del vertimiento. Claro, Este tema lo hemos tocado bastante, pero yo creo que tiene que estar siempre patente. Y al respecto también, ¿qué pasa con la marea roja, Carlos Cabello? ¿Hay Bueno. hay zonas todavía que están con marea roja en Chiloé? A niveles inferiores a la posibilidad de patógenos, parece. Esta Ya. es una fiscalización buena que ha realizado los servicios relacionados con La autoridad Recordemos a nuestro sanitaria. amigo Leo. que el, sí, pues. Que está enfermo. Sí. Le mandamos un saludo. Claro, el problema de la marea roja es un problema constante. Y en ese sentido los organismos fiscalizadores han cumplido con su... Ahí le ponemos buena nota. Claro, porque ellos están fiscalizando permanentemente, Permanentemente, haciendo claro. muestreos Sí. y determinando las zonas que están libres de marea roja Sí. y donde se puede extraer marisco. El Porque tema es este que es un son problema, que afecta a gran parte de la pesca artesanal. Claro. Que un sector, por ejemplo, de mar donde ellos trabajan normalmente, sea declarado no apto para la extracción, porque hay una concentración de marea roja superior a lo permitido. Y por otro lado, también en lo de la salmonicultura es necesario señalar que en este momento es una de las grandes fuentes de trabajo. Y a la vez controlar o de repente cerrar un cultivo porque no cumple las funciones legales generaría un problema enorme en cuanto a la cesantía que se produciría. ¿Ya? Entonces hay como una especie de, yo diría, de amenaza. Bueno, si ustedes nos controlan tanto, nosotros vamos a tener que despedir gente. Entonces las autoridades gubernamentales se enfrentarían al problema de qué hacemos con esa gente cesante. Yo te lo planteo desde otro punto de vista.
¿Qué pasa si el Estado de Chile crea normas que sean más exigentes frente a la producción del salmón en Chile? Para proteger tanto al medio ambiente, al trabajador y la forma de producir el salmón. Bueno, yo creo que el salmón porque acá están a libre albedrío las empresas salmoneras. Más o menos, subiría de precio. Bueno, ahora con este vertimiento que se produjo, incluso hay una multa que se le aplicó a la empresa. E incluso se le cerraron unas zonas de cultivo por esta destrucción que se produjo. Ha habido ahí una acción, yo diría, bastante concreta de las autoridades y bastante efectiva, que bueno, desgraciadamente no se fiscaliza de buena manera en otros cultivos. Claro. Porque la pregunta es muy profunda. ¿Por qué esta empresa que tiene bastante experiencia y empleando material, porque estas instalaciones eran relativamente nuevas, claro, no fueron capaces de resistir ese temporal? Así es. Que de otra manera también había sido ya avisado, que desde la zona este de nuestros mares venía un frente con una velocidad y una fuerza lo suficientemente grande como para producir ese daño, claro, y que las empresas tendrían que haber estado prevenidas para poder hacer frente a esa contingencia ambiental. Y te das cuenta que, metiéndonos en el ámbito político, los parlamentarios de la región, cero opinión, serio compromiso en solucionar esta problemática. O sea, se supone que la ciudadanía de la región los eligió tanto, bueno, desde Puerto Montt al sur hasta Chiloé, para tener una opinión, influir en lo que ocurre, pero nada, tú lees los periódicos, ves noticias electrónicas, los diarios electrónicos, muy timoratos. Yo creo que falta de conocimiento de la producción de este tipo de los salmones, de la salmonicultura en general en la región. Claro. Por lo tanto callan o tienen otro tipo de compromiso también, que es un tema. Y otro sistema también de la información, que nosotros de repente podíamos correr el riesgo de haber emitido aquí algunas opiniones que no son muy certeras, que pueden haber, digamos, claro que no son muy certeras, y empresas podrían incluso hasta querellarse contra nosotros por incluso hasta con el canal, hasta con la Telefónica del Sur, que nos permite llegar a la audiencia. Claro. Y esa es una presión también que sí es efectiva. Pero eso es coartarnos nosotros mismos, estimado Carlos. Bueno, pero a veces hay que actuar así. ¿Por qué? En Chile, como para protegerse por ciertas cosas, no se dicen. Pero nosotros lo único que estamos haciendo es entregar información a nuestros televidentes para que tengan argumentos en la discusión diaria, en su casa, en su trabajo, con un amigo, con quien sea. Eso es lo que estamos haciendo. Claro, y esa es la posición de la gente que comunica, ¿no? Sí, pero este es un problema álgido para nuestra provincia y para la región también, si ya estos cultivos están en Aysén y están en Magallanes. Claro. Y se van a producir los mismos problemas, yo creo. Claro. Porque en la zona de Magallanes los factores climáticos son mucho más extremos que en esta zona. Bueno, yo tenía razón, sí. El entrevistado es Carlitos Cabello. No, el problema es que, como decías tú, aquí se tira la alianza o el cochayuyo, como se dice, claro, en el campo, y van saliendo las cosas sobre la arena y no se termina nunca y no se sabe qué es lo que hay debajo o más allá de este hilito que uno va tirando, y van apareciendo yo creo las que cosas. Nosotros como conductores del programa igual tenemos que reconocer, como decía Boris en un principio, que éramos humildes aprendices en este tema de la comunicación, pero que queremos hacer un aporte a nuestra comunidad, si se trata de eso. Yo me encontré también, les comento a los televidentes y a ustedes, con una compañera de trabajo que me decía, nos hacía una crítica a nosotros que tiene que ver con la instalación del parque eólico. Yeah. Y me decía, ustedes no están bien, ustedes están mal, porque ustedes no quieren que se construya el parque eólico. Y no, nosotros traemos una invitada experta en el tema, ¿cierto?
la vocera de Salvemos Malbrava, que será Vanessa Durán. Exactamente. Y que ella argumentaba, nosotros entendemos que muy bien, porque emplazar esas tremendas torres eólicas tiene una significancia y tiene un daño ambiental, ecológico. Pero nosotros nos hemos dado nuestra opinión al respecto, o sea, nosotros la estábamos entrevistando, le decía yo a damos el espacio para que... trabajo, claro. Entonces igual muchas veces se confunde, porque claro, nosotros podemos estar haciendo las preguntas y podemos estar de acuerdo con lo que dicen, pero nuestra opinión no la emitimos acá. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la construcción del puente. Claro. Y nosotros, para que sepan los televidentes, trajimos a Kiko Andrade, que él es pro puente. Claro. Y hemos tratado de traer también personas que nos digan cosas distintas, ¿cierto? El consejero nacional Krieger, el amigo Krieger, cuando lo entrevistamos también dio una opinión muy fuerte, con fuertes argumentos también en cuanto a la construcción del puente. Él da la opinión también de que es necesario que este puente se construya por problemas que solucionaría un graves problemas de la economía de nuestra provincia y sería una palanca de desarrollo. Claro. Y, bueno, que es lo que dicen los... Lo que señala Jorge es cierto. Sí. Nosotros el deber que tenemos nosotros es traer gente que informe a los demás. Nuestras opiniones son divididas, pero nos respetamos en ese ámbito, y ellos también pueden tenerlo en sus hogares, pueden tener posiciones contrapuestas en relación a diferentes temas que hemos planteado. Ahora, cuando nosotros podemos argumentar puntualmente por el tema eólico, que el lugar donde se va o se quiere levantar el parque eólico va a hacer daño, es verdad, pues es cosa de ver, de salir, de ir a terreno, y tú dices, y te imaginas esas torres puestas en el sector de Malbrava, y es una verdad de un porte un buque, y no siendo experto, no tienes para qué ser experto. Nosotros no estamos en contra de la energía eólica, que es diferente, porque tal vez es necesaria. Pese a que en el norte, necesaria. Claro, porque en el norte hay muchos factores, o no factores, sino que hay energía solar en una superficie muy grande que se está produciendo en este minuto y que se conecta al sistema interconectado en Chile, ¿ya? Entonces yo creo que no es que nosotros nos estemos empoderando y llevando la bandera de alguna instancia en oposición en Ancún fundamentalmente, sino que dar argumentos a la gente para que tenga conocimiento de lo que está ocurriendo. Eso es. Bueno, el director me está diciendo que estamos llegando al final de nuestra primera etapa, de nuestro primer segmento, así que voy a aprovechar primero de enviarle un fraternal saludo a nuestro querido amigo Geno Muñoz, que ya lo hemos visto, que está saliendo adelante con su enfermedad, le ha puesto el pecho a las balas, lo que es bastante alentador. Y señalarles que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite desde Canal del Sur los días sábados a las 23 horas, domingos 13 y 20 horas, y los días lunes a las 21:30 horas, luego del noticiero central de Canal del Sur, para a partir del día martes, ya ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube, Canal del Sur Ancud. Vamos a un breve corte y volvemos.